Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano, Emilio de la Cruz y Manolo Gómez de la Torre. A ellos les quería plantear como primer elemento de debate el cambio de rumbo que parece que está obrándose en el Partido Socialista de cara a la investidura que presumiblemente pueda ser la semana que viene. El Rey ha convocado las consultas a los grupos para el lunes y el martes. Parece ser que el domingo va a ser el Comité Federal y empiezan ya a verse los cambios de postura entre los dirigentes del Partido Socialista, sobre todo aquellos que operaron o forzaron la dimisión de Pedro Sánchez. De manera muy especial, ayer el secretario de organización del Partido Socialista en Andalucía, diputado en el Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz y antiguo alcalde de Medina, Juan Cornejo, que dijo que a él no le parecía mal que pudiera el Partido Socialista abstenerse, y ya empiezan simplemente a elucubrarse sobre si va a haber eso que le llaman una abstención técnica, es decir, un grupo de 11 diputados o salen del hemiciclo o no votan o se abstienen, o todo el grupo parlamentario socialista lo hace a la vez, o cuántos diputados, además de los del PSC, van a votar que no. Todo eso mientras Susana Díaz lo que hace es mandar por delante a Mario Jiménez, a Juan Cornejo, a que vayan dando los puntos de vista oficiales de la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE de Andalucía, mientras ella permanece en un segundo plano. Bueno, no sé si he hecho toda la introducción correspondiente. ¿Quién se arranca? Enrique, sí, bueno. ¿Cuál es tu apuesta? Vamos a una apuesta. No, que después no la puedo cobrar yo tampoco, ni la puedo pagar. Esto de las apuestas es bueno, yo pienso lo siguiente, ¿no?, sobre el particular. Yo me parece bien que Cornejo haya dado su opinión. A mí lo que me parece mal es que mientan. Tu opinión es que el partido no debe votar que no, sino que debe abstenerse para que haya un gobierno. Pues me parece muy bien que lo diga. Tú eres la voz de la presidente, de Susana Díaz, y Susana Díaz no quiere decirlo. Me parece mal que no lo diga. O sea, yo lo que me gustaría es que tanto uno como otro, como el de la moto, digan la verdad. Digan la verdad. Dicho lo cual, y aquí apelo a la sabiduría interna de Rafael, ¿no?, es que todo va a estar vinculado a una votación que se produzca en el Comité Federal del partido, que tiene la palabra sobre pactos y acuerdos importantes. En ese comité parece claro que la totalidad de los representantes del PSOE de Andalucía van a votar, de acuerdo con el señor Cornejo, la abstención. Pero bueno, puede suceder que no gane en el Comité Federal la posición abstencionista, en cuyo caso es evidente que iríamos a otras elecciones. Eso es lo que pasa, que me parece muy bien que este hombre diga lo que piensa. Lo que está fatal es que la gente diga lo contrario de lo que piensa. Lo contrario. Así que espero que el Comité Federal se pronuncie claramente y diga claramente las razones por las cuales unos y otros han ganado o perdido o ganado, y que a partir de ese momento pues se produzcan los mecanismos que prevé la Constitución para nuevas elecciones. Y ya está, no tiene más vueltas esto para mí. Bueno, queriendo hilvanar un poquito con lo que ha dicho Enrique, yo creo que en este tema y en todos, los políticos no expresan la verdad, expresan lo que les interesa en lo personal y en lo que al grupo al que pertenecen les interesa. Es decir, que yo creo que es un error, y yo creo que la clase periodística contribuye mucho a generalizar ese error y esa idea equivocada en la población, como si los políticos expresaran opiniones en función de su análisis lógico o de sus principios. De ninguna manera, de ninguna manera. Eso es un error y eso es una concepción del político que
irreal absolutamente. Pero hago bien en pedir que digan la verdad, ¿no? Yo creo que como ciudadano, mire usted, diga usted la verdad. Si usted no quiere Enrique, mentir, se calla. Enrique, pero si hable, no miente, ¿no? Sí, pero es bueno tener actitud cuando habla el político de preguntarse, no si está diciendo la verdad o no, claro, a qué intereses está respondiendo. Y yo creo que eso sería muy bueno en general, de forma didáctica para el conjunto de la población, ¿no? En este caso los intereses son los intereses generales de España, ¿no? En este caso son los intereses de Cornejo y del grupo político a que Cornejo pertenece. No los generales de España. De ninguna manera. De ninguna manera. Pero como ningún político, lo que estoy diciendo es como ningún político. Es decir, que eres un ingenuo, Enrique. Bueno. Sí, Enrique. No, pero está muy generalizado porque parece que la política se mueve en el mismo plano de la conversación social o de la conversación intelectual. No. Funciona con otras normas. Y dicho lo cual, lo que a mí me parece es que han ido diciendo lo que les interesaba a ellos, pues Pedro Sánchez, los varones, claro, en función siempre de sus intereses personales y grupales, ¿no? Como bien sabéis, yo podría decir, yo, como presidente de la Junta de Extremadura, bueno, no soy presidente de la Junta de Extremadura, pero me identifico... Todavía. Pero me identifico absolutamente con la posición que desde el principio, porque también la he mantenido yo desde el principio, de lo que parece lo más adecuado para España y para el PSOE, que es la abstención. Claro, en el transcurso de este tiempo, desde las primeras elecciones hasta ahora, ha habido unas segundas elecciones con un deterioro del PSOE y ahora puede venir el derribo y la fragmentación del PSOE a unos niveles tremendos, ¿no? Tremendos. Y yo creo que después del Comité Federal habría que, por supuesto, razonar largo y tendido para que no haya ninguna disidencia, porque después de la abstención y del Comité Federal tiene que venir la reconstrucción del Partido Socialdemócrata en España, que yo creo que es muy, muy necesario para los intereses generales de los españoles. Es que para los intereses generales de los españoles. No quiero monopolizar esto para nada, pero es que ocurren cosas sorprendentísimas, ¿no? Si el Comité Federal acordara por mayoría que el PSOE se abstuviera en la votación de Rajoy, resulta que el Partido Socialista de Cataluña dice que no diga lo que diga el Comité General. No, claro. El Comité Federal. No, y algunos, en cuyo caso, ¿qué se hace con esto ya? Y algunos entran en la falta de coherencia, porque claro, aquí algunos han ido con la posición que les interesaba, y después han calificado a los demás. Es decir, que yo digo y hago lo que me interesa, pero tú eres incoherente, o tú eres PSOE de derechas, o tú eres PSOE cercano a Podemos. Es decir, que siempre, primero razonan desde sus intereses y después es muy importante descalificar a los que piensan de una manera diferente. Porque claro, en esa posición yo diría, bueno, pues yo voy a ponerme en la siguiente tesitura. Estamos los del PSOE que tenemos una posición razonable y los demás que tienen una posición en función de sus intereses, fundamentalmente económicos y de posición en el partido. Y ya está. Es decir que, y entonces yo defiendo la posición de la racionalidad. No la de izquierda, porque claro, los dilemas se van escogiendo en función de los intereses. Y a veces se mete una cizaña en el partido como tenemos que ser incoherentes, otra. Tenemos que ser de izquierda, otra. A Rajoy y al PP siendo el partido corrupto de ninguna manera, otra. Y el resultado es a un camino sin salida, a un camino sin salida, a un camino sin salida. Es decir, una posición de irracionalidad y de absurdo, porque la política hay que hacerla en lo real, ni en lo teórico, ni en lo moral, ni en lo que yo soy absolutamente coherente, de ninguna de las maneras. La política es otra cosa. Sí, hombre, vamos a ver,
Yo es que parto del supuesto de que después de las elecciones del 20 de diciembre nadie quiso darse cuenta de la nueva situación que se había creado. ¿Y cuál era esa nueva situación? Pues el partido que estaba entonces en el gobierno con mayoría absoluta perdió de una tacada 63 diputados y la mayoría absoluta, pero no quiso darse cuenta de que eso había sido así, porque como había sido el que, diríamos, seguía siendo el primero, pues ancha Castilla. El Partido Socialista pasa de los peores resultados de su historia, 121 diputados, a tener 90, que ya es muchísimo peor. Pero aparece además dos fenómenos nuevos. Uno hacia el centro derecha, el caso de Ciudadanos, y otro hacia la izquierda, que es el caso de Podemos. Y como ya las mayorías absolutas no se iban a dar, no supieron leer con quién en el futuro se van a hacer las mayorías. Y entonces surgió una idea en ciertas élites del Partido Socialista y del Partido Popular y de ciertos intereses económicos que decían, si eso está claro, la alianza hay que hacerlo entre los dos grandes, entre los dos han perdido 90 o casi 100 diputados, y haciendo caso omiso de los que han nacido, está claro que entre ellos los que tenemos que seguir haciendo los que tenemos que seguir haciendo 1 millón de votos en poco tiempo, pero ahora estoy en el 20 de diciembre esa fue y ahí fue la situación, y no quisieron leer eso para nada. Se celebran entonces, se reúne el Partido Socialista y decide poner una serie de líneas rojas. Hacían imposible una alternativa, porque además había dado otro fenómeno, y es que en los 4 años los partidos independentistas habían ganado mucho terreno y ya no eran aliados. Y dentro de Podemos, claro, y ya no eran independentista, perdona Manolo, habían ganado terreno y habían ganado terreno Sí. dentro de Podemos, también. hasta imposibilitar y entonces, calificar a Podemos como de izquierda. Los partidos nacionalistas ya no eran aliados fiables para conformar una mayoría. Claro. Entonces solo quedaba la solución esa de la que estamos hablando. Se celebran las segundas elecciones y ya incluso los nuevos empiezan a perder también. 1 millón de votos. Y pierde un millón de votos. Y pierde un millón de votos. Pero sigue siendo un partido con 5 millones y pico de votos, muy cercano al Partido Socialista. Eso el Partido Socialista sigue queriéndolo ignorar. Nada con los independentistas, nada con Podemos, porque así es imposible consolidar una alternativa en este país a la derecha, porque viene ahora la situación en la que estamos. Todas las salidas, porque el PSOE lo ha hecho tan mal que se ha cerrado todas las posibles salidas, ahora la única que tiene es la de posibilitar mediante una abstención que haya un gobierno. Y dicen, pero ojo, al día siguiente seremos una oposición como no se ha conocido, porque además sí lo animan incluso sectores mediáticos de la propia derecha. Sí, que nos den el gobierno y luego que vayan a la oposición. ¿Sabéis lo que es ir a la oposición sin un líder en el Parlamento? ¿Sabéis que hay que afrontar una moción de censura sin que el líder del PSOE esté allí? Que el que va a ser de líder del PSOE es el portavoz que anteayer decía no es no, porque era el segundo hombre de confianza de Pedro Sánchez. No, porque lo decía el Comité Federal. ¿Sabéis que los miércoles, Federal, en los debates de control al gobierno, el único que no tendrá representado a su líder para enfrentarse al presidente del gobierno será el Partido Socialista? Pero es que además de eso, con un grupo parlamentario dividido, hoy no es capaz la gestora del Partido Socialista de decir si 18 o 20 diputados van a seguir la disciplina de voto, pero casi seguro que no se va a seguir, sin un líder en el Parlamento, con un grupo parlamentario dividido y con un PP que, no olvidemos, tiene la mayoría absoluta en el Senado, cuando se dice que se haga una oposición dura y se planteen proposiciones. Los que un poquito conocemos la vida parlamentaria sabemos que haces eso, va a la segunda lectura allí al Senado, allí la pueden eternizar con la mayoría absoluta que tiene y cuando vuelva ya veremos. Con lo cual, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir?
porque cuando se decía que no se dice la verdad, yo no sé si ahora Cornejo dice la verdad, o la decía hace 3 semanas cuando decía no es no, con la misma fuerza que el otro que ayer decía a mí no me da horticaria porque decir la palabra abstención. Perdona, y además, las ironías en los medios de comunicación no funcionan. Que a mí además me recordaba esa especie de no me temblará la mano, que yo tanto temo cuando un político lo dice, no nos temblará el pulso cuando no me entra horticaria para en el caso de hortigaria. Pero es que además no sé cuándo se decía la verdad. Yo ahora mismo creo que al Partido Popular está haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que piensa el Partido Popular de esta situación? Yo aguantar mucho tiempo, si estoy convencido porque me lo dicen hasta mis más contrincantes más directos, me dicen que no quieren unas elecciones porque yo voy a subir mucho y ellos van a bajar. ¿Voy a aguantar yo mucho tiempo a unos señores que dicen que me van a hacer la vida imposible, que dicen que me van a echar para atrás todas las leyes que yo hice, que van a imponerme otras leyes que yo no quiero? Cuando hayan transcurrido 6 meses y se esté televisando ese partido, me tiraré y diré penalti. ¿No veis? No hay otro remedio que hacer unas elecciones. Manolo, y entonces habrá que hacer unas elecciones dentro de unos meses. Esa es la tesitura en la que ahora mismo está la situación actual. Un segundo, Manolo, un segundo, que Emilio me da el segundo, un segundo. Pero en el planteamiento que tú haces, que me parece un planteamiento impecable, hay una conclusión que tú no extraes. Hay una conclusión. Dado que el Senado tiene mayoría del PP y que el Senado puede garantizar todas las cosas que tú pretendas hacer por pacto contra el gobierno, no van a funcionar. Entonces, ¿cuál es la derivada o el planteamiento que tú no haces o que no has visto? Bueno, es que a lo mejor entonces, a la vista de los hechos, es cuando se va a tener que pactar lo que hay que pactar en este país. Porque aquí desde el primer momento hay un no va a ocurrir así. La derecha de este país no es generosa. Vamos a escuchar a Emilio. No va a hacer eso. Yo hablo algunas veces cuando nos referimos al Ayuntamiento de Cádiz, hablo de pagar la novatada, y yo creo que aquí ha confluido la novatada, nunca mejor dicho, para la redundancia, de los nuevos, y la novatada de los antiguos. Si nos vamos a los antecedentes del Partido Socialista, decía Rafael, creo que hace 2 tertulias, que cuando en el Comité Federal se aprueba el no, y todas las premisas que se ponían y las condiciones, Rafael decía, me da igual, si cualquier cosa que haga te vamos a decir que no, porque ahí lo prioritario era cargarse al secretario general. Y evidentemente tenemos que ver desde un punto de vista de fuera del entorno, como espectador, guste o no guste la línea que ha llevado el secretario general, no ha podido hacer otra cosa que la que le dejaron, que es haga lo que haga, no vas a poder hacer nada. Y eso tenía que terminar, porque era una estrategia que así estaba montada, tenía que terminar en algo que ha sido bastante obsceno, ¿no? Que es acabar de esa manera con el secretario general del partido. ¿Qué ocurre? En estos momentos, ¿quién se va a plantear que el mismo pronunciamiento sea del Comité Federal cuando te has cargado a un secretario general? O sea, imaginaros lo que sería que a un secretario general que te has cargado y ahora el Comité Federal dice, no, ahora seguimos el no y el no. ¿Y no cabe la posibilidad de que el secretario general se haya cargado a sí mismo? Bueno, no. ¿Cabe la posibilidad o no? Porque es que dice, no, aquí hay una especie de Sanedrín político que ha matado a un tío que a lo mejor se ha dado muerte a sí mismo, a sí mismo. Yo coincido más con los que tenemos esa idea más de conocimiento interna de partido, de que las cosas no son por casualidad. Las cosas no son por casualidad. Vale, o sea, vale. Hay una tentación permanente, yo creo, pues desde que he seguido a Susana en su trayectoria política, ha sido una persona que ha ido creciendo muy rápidamente y ha querido abarcar incluso aquello que no le era posible abarcar. Entonces, en momentos determinados he dicho, bueno, esto no lo puedo abarcar, pero lo aparco. Y lo aparco de una manera que ellos han considerado con una estrategia para, hipotéticamente, usted me guarda el sitio, por ejemplo. No, Susana gana elecciones y el otro las pierde, cuidado. Eso que no son un ser. elemento importante. Eso Susana gana elecciones, claro. El otro las pierde. Bien. Y cada vez la pierde más. Y entonces dice la gente, oye, ¿a dónde vamos a llegar con este tío? Susana nace ya con un fondo, digamos, de comercio, que es el Partido Socialista en Andalucía, que ella es presidenta cuando hay un presidente que la deja. Es decir, vamos, esto es como hablar de Chiclana. Yo siempre le digo a los propios alcaldes, Chiclana ha sido una cantera estupenda, que es
ganaban elecciones, pero antes de finalizar unas elecciones ya dejaban un candidato para las siguientes elecciones. Y ha sido permanentemente una cadena de ganar elecciones organizada. Me voy ahora... No siempre han ganado elecciones, no siempre. Bueno, más o menos. No siempre. En los últimos tiempos no, pero te hablo de ese tiempo donde estaba Saucedo, después fue Pepe Miel, después fue José María. Ganaba en todas partes. Menos Eugenia ganaba en todas partes. Como era lógico. Y ahora, y si nos vamos al resto de partidos, hablando de la novatada, pues tanto Ciudadanos como Podemos, claro, como no eran un partido, era un sentimiento que había en la sociedad de cambio, claro, eso dura lo que dura si te dejan permanecer. Es decir, cuando tú pones una estrella nueva que sale en la canción, mientras la gente no la conoce y mientras canta perfectamente, la gente lo compra. Cuando pasa un tiempo, se habla de su familia, tiene un problema personal, ya entonces la idea cambia. ¿Qué está ocurriendo ahora en esos partidos? Que como eran hechos expresamente para una situación muy específica, este tiempo de interinidad se los ha comido. ¿No se los ha comido? Claro. Entonces, por terminar, ya llegando a la parte del Partido Popular, ¿cómo le ha cambiado las tornas? Es decir, ha sido de estar apretado en votos a pasar a una situación de tranquilidad magnífica. Porque primero, el PSOE, creo que lo que ha salido de Cornejo no es ni más ni menos que un paso más para, dentro de una táctica, de una estrategia marcada. Fijaros, yo de todas las encuestas que he hecho, y más de 60 campañas electorales, tú sabes, cada vez que preguntaba a los individuos encuestados sobre qué valora o qué menos valoran un partido, siempre lo que menos se valora en un partido es la falta de unidad. En los encuestados, es la falta de unidad. Cuando un partido se ve desunido, eso ya crea la desconfianza del electorado. Por lo tanto, en este caso, el Partido Popular, como bien decías tú, creo, y ahora con esto termino, está en una posición muy cómoda porque ellos están deseando unas nuevas elecciones porque saben que se sacaría mejor resultado. Pero está viendo cómo el propio PSOE se quema en su propia olla, por lo tanto viene magníficamente para... Y después tiene una ventaja, que aunque sea un gobierno difícil, siempre tiene el boletín ya nuevamente para convocar elecciones cuando quiera. Yo, por ejemplo, por las dos o tres cosas que antes mencionaba sobre el tema, no importa porque al día siguiente haremos una oposición como tiene que ser. Creo que es otro desideratum que tampoco se va a cumplir. ¿Y por qué? Hemos visto las palabras del presidente de la gestora del PSOE estos días en relación al tema Gürtel, que el que es el primer partido de la oposición, el que se supone que encarna la alternativa, sí, pero Manolo, lo único que se le ocurra decir es que eso son cosas nada nuevo, y ha dejado pasar que pase desapercibido ese cáliz porque le resultaba muy contradictorio él conoce hacer oposición. Su propio calvario, el calvario que le viene lo conoce. Pero hacer es muy difícil. Un calvario pero grande. Es muy difícil hacer oposición contra el mismo partido al que quiere darle la presidencia del gobierno. El tema de Susana Díaz. Bueno, seamos conscientes de una cosa. El Partido Socialista de aquí a 4 o 5 meses tendrá que hacer un congreso, elegir a su líder, 4 o 5 meses, no puede estar... Cuando convenga, Manolo, cuando convenga. Pero no podrá estar... Sí. No, es que olvidamos una cosa, el Partido Socialista no es el Comité Federal, el Partido Socialista en sus agrupaciones se está rompiendo, pero se está rompiendo con una virulencia muy parecida a la que se vio en el Comité Federal, pero eso llevado a agrupaciones mucho más pequeñas y mucho más pueblos. Entonces, esa es la situación. Sí, pero ojo, esa es la situación. Que cuando nos damos cuenta estamos poniendo el izquierdismo en las bases y en los afiliados y los varones con sus intereses. Yo creo que eso es radicalmente falso, primero. Segundo, cuando decimos, y al día siguiente se habla mucho de que va a ser oposición, pero no va a poder. Es que yo desde el principio veo que no hay otra salida, que esto no es un tema, no es ni un dilema, ni una opción, ni nada que se parezca a una posibilidad de opción entre dos proposiciones. Solo hay una. Y yo lo estoy viendo desde el principio. ¿Por qué? Porque hablar de izquierda es mentira, porque hablar de conversaciones con Podemos es mentira, porque todo lo que sea la posibilidad
de ampliar el espectro del PSOE hacia la izquierda es imposible. Se lo han dicho lo contrario sí es posible. Lo han votado y tal. Claro, lo contrario. Lo contrario era lo que planteó, como dice bien Manolo. Mira lo que le ha pasado a Izquierda Unida, que se ha metido en Podemos y ya no existe. Después de las primeras elecciones se dijo el PP y el PSOE, la gran coalición. Bueno, eso era una opción, pero la otra era no entrar y quedarse en la oposición. Pero ahí sí había opción. Pero una vez adoptado con el PP no y gobierno de coalición no queda otra. Y todavía se plantea, ¿qué va a haber? ¿Se abstendrá? Y los periodistas preguntan todos los días, no, parece que ha dicho, parece que Cornejo, es que no hay otra posibilidad. Pero Rafael, que no la hay. Rafael, si queréis seguimos, tenemos que hacer un receso y ahora seguimos con este mismo tema y tiene la palabra Manolo. Volvemos en un momento.